El bosón de Higgs ha arruinado mi vida. Estas son las extrañas y duras palabras del científico que puso nombre a esta partícula, el bosón de Higgs, la última pieza del rompecabezas cuántico. Una persona que tristemente ayer nos dejó para siempre. Yo a él no lo conocí más que una noche, en una cena. Apenas intercambiamos de hecho unas pocas palabras. Pero no sé, yo me siento hoy como si se hubiera ido alguien cercano a mí, alguien fundamental en mi vida, como casi de la familia. Y si realmente lo pienso, no es tan extraño. El bosón de Higgs no te va a hacer la cama, mi libro, los estudios en el CERN con el bosón de Higgs en la cabeza todo el día. Incluso muchas veces digo por el amor de Higgs en vez de por el amor de Dios. Es una persona que de una forma o de otra siempre está presente en mi vida, es una presencia constante. Alguien que ya casi forma parte de mi rutina. Así que visto así, bueno, pues parece que no es tan raro que yo me quedara ayer triste y vacío al saber la noticia. Pero bueno, así es la vida. Era un señor de 94 años, había vivido mucho y ya le tocó su hora. Amigos, amigas, sí, ayer nos tocó despedir a otro grande de la física. Hablamos de Peter Higgs. Pues en este vídeo les voy a contar quién fue Peter Higgs, qué fue eso tan extraordinario que hizo, qué es el bosón de Higgs y más allá de ello, alguna anécdota personal, cómo influyó decisivamente en mi vida, inspirándome a estudiar física de partículas, incluso de ir al CERN. Además, cómo fue conocerle en persona y alguna reflexión importante sobre el mismo sentido de la vida que nos transmite su existencia, su historia de vida. De hecho, ¿te has preguntado alguna vez por qué Higgs no volvió a hacer nada importante en física desde aquel crucial artículo científico de 1964? Raro, ¿verdad? ¿Y por qué dije antes que el bosón de Higgs le había arruinado la vida? Pues estas son incógnitas que vamos a resolver en este vídeo. Y que no te extrañe si una vez más el amor tiene algo que ver. Amigos, amigas, se viene un vídeo muy especial que espero sirva de homenaje a una persona que admiro mucho en muchos aspectos. Peter Higgs, allá donde te encuentres, espero que descanses en paz. Por cierto, antes de empezar les quiero aclarar que en este vídeo no voy a profundizar en la física del bosón de Higgs. Si quieren saber más, si tienen curiosidad, les dejo este vídeo por aquí donde cuento todo sobre el bosón de Higgs. Y en especial este libro, donde cuento no solamente qué es el bosón de Higgs en toda su extensión, sino también cómo se descubrió, anécdotas, todo aquí en este libro. Ahora sí, vamos con ello. Corría el año 2009, yo acababa de mudarme a la ciudad suiza de Ginebra para hacer mi tesis en el CERN y la verdad, lo voy a admitir, fue un año muy complicado para mí en lo personal. Estaba allí en Ginebra muy solo, no conocía a nadie y venía de una ruptura muy dura, sentimental, que había ocurrido ese mismo verano. Y ocurrió algo muy interesante. Yo para ese septiembre ya tenía asignada una plaza en un campamento de verano de física de partículas y aunque en ese momento no tenía ninguna gana de ir allí, pues acepté a última hora. Tendría lugar en Escocia, en la histórica ciudad de St. Andrews. Y ya la puedo decir, ahora que lo miro con retrospectiva, esa fue una de las mejores decisiones de mi vida. Es más, puedo decir que ese viaje marcó mi vida como pocos otros momentos en mi existencia. Sí, una escuela de verano es una cosa fantástica. Durante 2 semanas juntan a algunos de los mejores estudiantes de física de partículas del mundo en una escuela con sesiones de mañana y tarde de física, que nos dan además algunos de los grandes genios del mundo. Tu profesor podía ser, por ejemplo, el mismísimo Brian Cox, y así ocurrió. Ahí conocí a este gran científico. Y todo además mezclado con actividades lúdicas, visita, turismo, compañerismo, gente de tu edad. Bueno, pues fue un soplo de aire fresco en esos momentos tan grises para mí. Me cambió la cara, me cambió el espíritu, me cambió el ánimo, me conectó con la física de partículas. Comenzaba la búsqueda realmente del bosón de Higgs y eso para mí fue un gran impulso. Pues resulta que ese campamento aún tenía una sorpresa escondida para mí. Terminaba este evento, estábamos ya recogiendo las cosas y en modo despedida cuando un rumor comienza a circular entre nosotros. Se comenta que alguien dijo, que alguien había dicho que quizás el mismísimo Peter Higgs podría venir a la cena de despedida. ¡Ah, qué nervios! Era solo un rumor, pero quién sabe, podía ser cierto y todos estamos allí de alguna manera por Peter Higgs, por el bosón de Higgs. Nos había inspirado a formar parte de esta gran aventura, de este gran proyecto. Así que pueden imaginar la emoción cuando llegó la hora de bajar al salón de la cena, cuando vemos que ahí estaba. Éramos unas 40 personas y no nos engañemos, es que estamos todos hiper emocionados porque estamos conociendo verdaderamente a nuestro ídolo, al que nos había realmente inspirado para hacer lo que estamos haciendo y queríamos formar parte de esa historia, de la historia que él había comenzado, de la historia del descubrimiento del bosón de Higgs. Verlo fue entonces muy emocionante y Higgs cumplió con las expectativas que todos teníamos sobre él porque sabíamos que era muy tímido y muy callado, es decir, apenas se hizo notar.
Cuando acabó la cena me acerqué, hablamos unas pocas palabras, nos tomamos una foto y él se fue. Lo vería solamente una vez más adelante, cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias. Esos dos fueron mis contactos con Peter Higgs. El caso es que ese mismo año se puso en marcha el acelerador de partículas en Ginebra, y esos mismos estudiantes que habían formado parte de esa escuela, ahí estábamos trabajando duramente en el CERN a contrarreloj para encontrar la partícula que 50 años antes él había predicho. Y sí, 3 años después aparecería esa partícula, estaba ahí, habíamos encontrado el bosón de Higgs. Fue un momento histórico para la física, y él estaba allí presente. Y creo que todos los que estamos allí sentimos lo mismo. Se estaba haciendo justicia. Ese hombre que hacía 50 años había descrito la partícula, que había dibujado su existencia en un papel y con sus cálculos y sus ideas, había vivido lo suficiente para ver el final de la historia. Y eso es justicia. Fue tan emocionante que el mismo Peter Higgs, que es un bloque realmente que apenas expresa emociones, se derrumbó. Esa persona impasible y hermética se derrumbaba ante las cámaras. Su bosón, al que había dedicado su vida, realmente sí existía. Pues este vídeo es un homenaje a esa persona, a su obra, pero también a su ser, que va a perdurar entre nosotros por siempre gracias a su pasión y su trabajo. Pero no nos adelantemos y empecemos por el principio de esta historia, y empecemos por descubrir quién fue Peter Higgs. Peter Warren Higgs nació en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, en el año 1929. Para entonces Heisenberg acababa de formular su principio de incertidumbre. Dirac había establecido su famosa ecuación, y la conferencia en Como, en Italia, había servido para desarrollar la formulación de la mecánica cuántica. Eran años mágicos para la física. Y curiosamente, los padres de ese ser, de ese niño recién nacido, ni siquiera podrían haber imaginado que el niño que tenían entre manos era quien cerraría ese capítulo histórico de la física, quien encontraría la última pieza para encajar todo el puzzle. Peter Higgs tuvo una buena educación en Inglaterra, estudiando en Bristol, en la misma escuela donde estudió Dirac. De hecho, ver el nombre de Dirac entre los ilustres estudiantes de la escuela a él le despertó su curiosidad. Esa fue su primera aproximación a la mecánica cuántica, de la que después se enamoraría perdidamente. Luego pasó al City of London School, donde estudió matemáticas, y al King's College de Londres, donde obtuvo el grado en física y el máster en 1952. Su tesis fue relativa a la física molecular y lo obtuvo en 1954, sobre rayos X y cristalografía. De hecho, nada que ver con la física de partículas. Es más, estuvo trabajando muy cerca de donde estaba Rosalind Franklin, desvelando el secreto de la herencia genética, la molécula del ADN, usando esa misma técnica sobre la que estaba investigando Peter Higgs. Es decir, estaba ahí también en el meollo de la historia. Pero él lo sabía, su pasión no era esa, era la física de partículas, esa que había despertado cuando conoció a Paul Dirac. Tenía que moverse si quería haber cumplido su sueño. Y no solamente estaba en el lugar adecuado, también en el momento adecuado. Si los años 20 que le vieron nacer fueron los años de la efervescencia de la teoría cuántica, los años 30 y 40 en los que él desarrollaba sus estudios de física vieron nacer la teoría cuántica de campos. Y ya para los años 50, cuando Higgs ya era doctor, tuvo lugar el desarrollo de la teoría de las fuerzas débil y fuerte. Se está conformando el modelo estándar. Visto ahora con esta visión histórica, da vértigo cómo en esos 30 años se avanzó en física, pues prácticamente como en 3 siglos. Si el sueño de Einstein era tener una teoría completa unificada de todas las fuerzas, algo que intentó pero vio como imposible finalmente, solo una generación después, apenas 20 años después, y se estaba tocando con los dedos. A ese extraordinario esfuerzo intelectual, una teoría cuántica de campos relativista de las fuerzas y las partículas, le pusieron el nombre de modelo estándar. Y lucía algo como así. Y este modelo estándar conseguía algo increíble. No solamente juntaba todas las fuerzas como hermanas en una única teoría, sino que incluso llegaba a fusionarlas, unificarlas. Por ejemplo, la fuerza electromagnética, la de los imanes y las corrientes eléctricas, y la fuerza débil, la de la radioactividad. La teoría era capaz de mostrar que eran ambas diferentes manifestaciones de una misma fuerza. La electrodébil mostraba que era lo mismo. Este apuntaba a ser uno de los grandes logros de todos los tiempos, a la altura de la unificación gravitatoria de Newton o la electromagnética de Maxwell. Pero para el año 1960 ese proyecto se enfrentaba a un gran problema. Sí, la teoría cuántica de campos era un gran prodigio. Los aceleradores de partículas flipaban cómo era capaz de hacer predicciones tan precisas del comportamiento de las partículas, con una precisión verdaderamente nunca antes vista. Pero había algo que no encajaba. Según la teoría cuántica de campos, la teoría del modelo estándar, las fuerzas se producen por la transmisión de una partícula. Es un bosón. La fuerza electromagnética se produce porque se envían fotones, o la fuerza fuerte porque se envían gluones. Ambos son bosones. Y la misma teoría explicaba las características de esta fuerza. Claro, piensen así, tengo que emitir una partícula para que se manifieste una fuerza, de manera que cuanto mayor es la masa de la partícula intercambiada,
más corta va a ser esa fuerza. Parece que esto tiene sentido. De hecho, también encaja. El fotón no tiene masa. Eso explica que la fuerza electromagnética tenga alcance infinito. Se sienta en todo el universo. Muy bien. Pero ¿y qué pasa con la fuerza débil? Esta fuerza, la de la radioactividad, se había visto que su alcance era muy pequeño. Solo se sentía dentro del átomo. ¿Pero por qué? Bueno, pues según esta lógica que acabo de explicar, sería porque su bosón mediador, el bosón W y el bosón Z, tendrían mucha masa. Pero si la fuerza electromagnética, la del fotón, y la débil son hermanas, ¿por qué sus bosones son tan diferentes? ¿Y cómo un bosón gana masa? Es más, ¿qué es la masa? Claro, meter masa en una teoría es fácil, pones M y ya está, te quedas tan tranquilo. Pero no tan rápido, las cosas no funcionan así, no son tan simples. El modelo estándar es sólido, pero a la vez es frágil. No cualquier cosa encaja en su estructura. Es una teoría basada en la simetría. Cualquier cosa que añadas, si no quieres destruir sus estupendas propiedades, ha de respetar la simetría. Pero para generar masa se necesitaba algo que no fuera simétrico. Ahí la paradoja. ¿Cómo meter algo no simétrico en algo que necesita simetría? Esto era algo que en 1964 era un auténtico rompecabezas. Nadie sabía cómo resolverlo. Fue entonces cuando llegó el genio de Peter Higgs. Para el año 1960, Peter acababa de llegar de vuelta a la Universidad de Edimburgo, y esta vez para trabajar en lo que siempre soñó. Dejaba atrás la física molecular y se introducía en la física de partículas. Y aquí se dieron varios golpes de suerte, serendípicos, que pusieron a Peter un trabajo solitario sobre la pista correcta. El primero fue que, trabajando como encargado de la biblioteca de investigación de la Universidad de Edimburgo, dio con un importante artículo sobre superconductividad, realizado por el físico japonés Yoichiro Nambu, donde aplicaba un concepto típico de física de materia condensada a la superconductividad. Hablamos de la ruptura de simetría. La segunda casualidad es que de sus tiempos de Londres había establecido amistad con un físico, precisamente de materia condensada. Es decir, Higgs no era ajeno en absoluto a la forma de trabajar en esa rama de la física. Es más, manejaba con facilidad esos conceptos. Y la tercera casualidad fue de esas que te dejan reflexionando durante horas. Su artículo, el famoso artículo que lo hizo famoso, en realidad fue rechazado cuando lo envió a publicar. Enfadado, añadió en él un par de frases. Claramente pensó, es que los que me lo han rechazado no entienden lo que estoy contando. Pues bien, esas dos frases que añadió serían fundamentales para dar prioridad a su trabajo y pasar a la historia. En esas pocas frases, sin él realmente prestar más atención a ellas, estaba su mayor contribución a la física. En esas frases estaba su contribución histórica. Ahí estaba el bosón de Higgs. Pero no nos adelantemos, sí, nos estamos adelantando. Vayamos paso por paso porque esta historia es verdaderamente interesante. Nos quedamos en julio de 1964. Para entonces, la solución a este dilema le llegó a Higgs como una epifanía. Un día de julio de ese año leyó un artículo y vio claramente qué es lo que faltaba. Fue una chispa de ingenio que tan solo requirió 3 semanas de trabajo. Había dado con la mejor idea de su vida. De hecho, su estudiante, cuando en septiembre volvió de vacaciones, encontró una nota en su escritorio. Ponía, este verano he dado con la única idea original de mi vida. Esta era una nota de Peter Higgs. ¿Pero qué fue eso tan original que se le ocurrió ese día a Peter Higgs? La clave está en algo muy común en física de estado sólido. Son los cambios de fase. Esos cambios bruscos en el comportamiento físico de un sistema cuando cambia la temperatura. Por ejemplo, cuando un gas caliente se enfría, pasa a líquido. Y si se enfría más, pasa a sólido. Estos son los cambios de fase. Pues bien, en esos cambios de fase pasa algo increíble. Aunque la física es la misma, las leyes siguen siendo las mismas, el sistema se comporta de forma distinta. En particular, se da lo que llamamos una pérdida de simetría. Un gas tiene una perfecta simetría esférica, un sólido ya no. Con ese cambio de fase se produce una ruptura de simetría. Pero aquí está lo importante. Las leyes son perfectamente simétricas. Solo pasa que el sistema no muestra esa simetría. Claro, esto es justo lo que necesitamos. Necesitamos leyes simétricas que se manifiesten de forma asimétrica, rompiendo la simetría. Peter Higgs se dijo, ¿y si al universo le está pasando algo parecido? Sí, al principio las fuerzas eran todas iguales, simétricas, hasta que el universo se enfrió y cambió de fase. Se rompió la simetría. Esa fue su idea original. Peter primero escribió un pequeño artículo al respecto y lo publicó en junio de 1964. Pero el artículo decisivo vendría 3 semanas después. Lo escribió ese mismo año, lo envió a publicación y a la vuelta era rechazado. Peter añade ese párrafo y su artículo es aceptado en otra revista. Todo parecía ir sobre ruedas, pero realmente rápido llegaría un tremendo jarro de agua fría. Unos meses antes, 2 científicos, Robert Brout y François Englert, trabajando desde Bélgica, se le habían adelantado. Tenían la misma idea, pero desde otra perspectiva. Su idea original, al final, no iba a ser tan original. Había llegado segundo a la meta. Unos meses después, de hecho, otros científicos, Hagan, Ganulnik y Kibel, también llegaron a similar conclusión. Desesperación. Pero no todo estaba perdido. Al final, formaba parte de un grupo selecto de 6 científicos que había dado con una idea histórica.
y él además lo había hecho en solitario. Por desgracia, nadie prestó la menor atención a su trabajo. La respuesta del mundo fue el silencio. Hasta que llegó el año 1967. Uno de los grandes de la física, Steven Weinberg, publica un histórico artículo sobre la física de leptones. Haciendo uso del mecanismo de Higgs, consigue la efectiva unificación de las fuerzas electrodébiles, cerrando con ello el modelo estándar. Era la última pieza que faltaba para cerrar esta gran teoría. Y aunque durante 4 años tampoco hubo gran revuelo por este gran avance, todo se dispararía en 1971. El holandés Gerard Tuff presenta un histórico resultado. Las teorías cuánticas de las fuerzas electrodébiles y fuertes son renormalizables, o lo que es lo mismo, tienen sentido físico y matemático. El trabajo de Higgs y sus compañeros, de la noche a la mañana, se convertía en uno de los más importantes del siglo, y la búsqueda del bosón, en una búsqueda fundamental para cimentar la física. Estaban cerrando el trabajo de Planck, de Einstein, de Dirac, de Feynman. Estaban cerrando un capítulo muy importante de la historia. ¿Y cómo funciona todo esto? Te dirás, ¿cómo funciona este campo de Higgs? ¿En qué consiste? Pues puedes ver los vídeos que le he recomendado donde doy más detalle, pero de forma muy simplificada, verdaderamente muy simplificada, y que Higgs me perdone, sería algo así. El universo nació con el campo de Higgs dormido, desactivado. Era un universo caliente. Las partículas no tenían masa y las fuerzas eran todas iguales. Según el universo se expandía, también se enfriaba, y al hacerlo se produjo esa transición de fase. Se rompió la asimetría, se activó el campo de Higgs y las partículas ganaron masa y las fuerzas se diferenciaron. Ese es nuestro mundo, un mundo afectado por el campo de Higgs. Un campo de Higgs que sería una propiedad del vacío, estaría en todas partes. Para mostrarlo a veces se usa esta analogía, que no es perfecta. ¿Verdad que caminar por una piscina vacía es fácil? Bueno, si la llenas con agua, ya hay cierta resistencia a moverte por el espacio, ¿verdad? Por el agua. Algo parecido pasa con el campo de Higgs. Haría las veces del agua en la analogía de la piscina. Sin agua te mueves por el universo sin masa. Con agua te cuesta un poco más avanzar, estás ganando masa. Claro, si tú golpeas la piscina se genera una onda, ¿no? Bueno, pues si golpeas el campo de Higgs, se produce también una onda del campo de Higgs. Ese sería el bosón de Higgs. Y ahora viene lo importante. ¿Será que hay alguna forma de encontrar ese campo de Higgs que da masa a las partículas? Peter Higgs había mostrado el camino. Ese campo presenta una excitación en forma de partícula. El bosón de Higgs. Colisionando partículas, se podría excitar este campo y podría observarse el dichoso bosón. Comenzaba la caza del bosón de Higgs, la partícula más importante de nuestro siglo. Y comenzó tan pronto como se pudo, desde la misma década de los años 70. Se tomaban aceleradores de partículas y se colisionaban partículas a ver si se conseguía con la colisión excitar el vacío y generar un bosón de Higgs. Uno tras otro los experimentos fallaban, ninguno daba con la maldita partícula que cerraba el modelo estándar. Hasta la llegada del nuevo milenio, un conjunto de países se alían para poner fin a esta búsqueda. Van a crear un acelerador tan potente que sea descubrirla o descartarla, no hay más. Sería el LHC, el mayor acelerador jamás construido en la historia. Ese acelerador arrancó en 2019, el año que yo estaba en la escuela de verano, donde conocí a Peter Higgs. Allí en el CERN pasaría 3 años, donde el acelerador estaría realizando colisiones y se analizarían estas partículas detectadas. Finalmente llegó julio de 2012, el auditorio lleno hasta arriba, Peter Higgs y François Englert en el público. Algo histórico estaba ocurriendo. Cuando llegó el turno de mostrar los resultados no había ningún tipo de duda. Habían encontrado el bosón de Higgs. Fue un momento precioso, histórico, emocionante, para todos. Más de 50 años después se había encontrado el bosón de Higgs. Peter Higgs es una persona tímida, cohibida. Cuando lo conocí uno diría que además de esa timidez tiene un aire melancólico, triste. Ahora que conociendo su historia un poquito mejor, de verdad que sí entiendo. Por un lado, su gran descubrimiento vino marcado por una oscura y amarga polémica. Si miran la página de Wikipedia lo van a entender. Verán mecanismo de Higgs o mejor mecanismo de Higgs, Broad, Engler, Guralnik, Hein, Kibel. ¿Pero cómo? Sí, ya lo hemos visto. Varios fueron los científicos que contribuyeron a esta idea, con ideas similares a las de Peter incluso antes que él. Y si tiramos de artículos y haciendo arqueología científica, uno puede ver cuál fue la contribución de cada uno de ellos y en qué momento le hicieron. Y en efecto es así, Englert y Broad llegaron antes que él. Es más, algunos científicos dicen que lo suyo fue un golpe de suerte, o aún peor, que no hizo nada singular, que su aportación fue menor. Y aquí viene la gran disputa. ¿Acaso tú has oído alguna vez hablar de Broad o de François Englert? Yo supongo que no. Y es cierto que la historia puede ser en cierto sentido así de cruel, tanto que el propio Englert se encrispa cada vez que oye hablar de la partícula de Higgs, del mecanismo de Higgs, del campo de Higgs, como si él no hubiera hecho nunca nada. Eso crea rencor, frustración. ¿Y dónde viene que se le atribuyera solo a Higgs todo el mérito? Pues parece que del propio trabajo de Weinberg de 1967. Ahí omitió la contribución del resto y atribuyó todo el mérito a Higgs, sesgando la historia a su favor. Pero en este punto te preguntarás, ¿de verdad no hay nada original en el trabajo de Higgs? La respuesta es que sí, y aquí viene una tremenda serendipia. ¿Se acuerdan esas pocas líneas que tuvo que añadir porque no se aceptaba su trabajo? ¿Estas líneas de aquí? Pues bien, esto de aquí es el bosón de Higgs y predice incluso ciertas de sus propiedades, algo que ningún otro hizo.
Ni Englert, ni Braut, ni Kibble. Ese es su bosón, su aportación única a la historia. En cualquier caso, este lío generó un rencor y un sabor amargo que no fue fácil de superar para todos. Es más, incluso esta gente de forma enérgica hizo una campaña para cambiar el nombre a la partícula, con propuestas que no prosperaron, como llamarlo el bosón del modelo estándar o cosas así. Ya era tarde, el nombre de bosón de Higgs había calado y Peter Higgs se llevaría todo el mérito. Y esto es algo que él no llevaba muy bien. De hecho, conocí a Higgs aquella vez y también lo volví a ver en Oviedo, como dije, en un evento con motivo del premio Príncipe de Asturias que iba a recibir ese año. En la mesa se sentaba con su antiguo compañero, François Englert. Era evidente que entre los dos no había ninguna sintonía. Esa tensión había llegado a afectar también su relación personal. Pero hay dos cosas que me parecieron muy curiosas que pude percibir en esa comparecencia y en otras que vi de él. La primera es que, lejos de luchar por su prioridad y el honor de llevar su nombre, parecía sentirse culpable, que llevaba una carga tremenda por ello. Siempre que podía minimizaba su aportación y se quitaba importancia. Un periodista una vez le preguntó qué se sentía al haber encontrado una partícula tan importante y él respondió que nada. Su contribución había sido mínima. Esto contrastaba ante un enérgico Englert que hacía campaña para defender su lugar en la historia. Higgs no quería saber nada, no respondía al envite, se retiraba. Para él era demasiado, no quería saber nada. El otro aspecto curioso es que, al contrario de la mayor parte de los premios Nobel y científicos importantes, ¿cuántas veces has visto tú a Peter Higgs en público o en una entrevista? Es bien conocido que huye de todo contacto con la prensa. Tanta notoriedad, tanto honor, a él le satura. Al punto de que el día que supuestamente se iba a dar a conocer que le iban a dar el premio Nobel, él lo que decidió fue huir de su casa, esconderse. El comité tuvo que retrasar la comparecencia para conseguir dar con él, y no lo consiguieron. Él había tomado un bus y había huido de la ciudad a un sitio incomunicado. Él, que no usa televisión, ni internet, ni teléfono, ni siquiera tiene cuenta de mail. Había decidido desaparecer para apartarse del foco de atención. Vería todo lo que ocurría desde una televisión en un bar. No volvería a casa hasta la noche. Pero, y aquí vienen dos preguntas fundamentales. ¿De dónde viene ese carácter huidizo? Y en especial, ¿por qué desde 1964 Peter Higgs no hizo nada más notable en física? Pues porque esos años en los que Peter estrujó su cerebro para dar con una de las mejores ideas de la historia de la física, pasó algo que también lo marcaría para siempre. En los mismos años 60, en los que daba con la teoría del campo de Higgs, conoció a una chica, Jodie Williamson. Ella tenía 24 años y trabajaba en Edimburgo. Los dos compartían el mismo compromiso social, su activismo. El caso es que en 1963, un año antes de su histórico artículo, ambos se casaban. Tuvieron 2 hijos, era un matrimonio muy compenetrado, aparentemente muy feliz. Aquí voy a dar paso a este libro escrito por Guido Tonelli, quien fue mi jefe en el CERN. Él sí conocía a Peter Higgs y lo relata de una forma muy intensa. En cuanto vio a Jodie, se enamoró apasionadamente. Lo compartían todo: visión del mundo, pasión política y compromiso social. Él tenía poco más de 30 años y trabajaba día y noche. Su adorada mujer lo alentaba y lo cuidaba. Eran una pareja perfecta y se amaban con locura. El nacimiento del primer hijo coincidió con la época en que el artículo de Peter comenzaba a tenerse en consideración y lo llamaban para organizar seminarios y presentar sus resultados en las universidades más prestigiosas. Entonces algo se rompió. La angustia causada por el abandono hundieron aquella mente en la depresión. A partir de ahí se encerraría en casa. Las relaciones con sus amigos se deteriorarían. Todo se volverá difícil y su trabajo no volverá a producir un solo resultado notable. En otro libro, su biografía, relatan cómo Higgs estaba siempre disponible para sus estudiantes, desatendiendo su vida familiar y colocando su carrera por delante de su familia. Inevitablemente, su matrimonio se resintió en 1970. Su crisis doméstica le llevó a perder el interés en física teórica. Ella se muda a Estados Unidos y Peter cae en una profunda depresión que lo inhabilita. Décadas más tarde declararía a su biógrafo Frank Close cómo el bosón le había arruinado la vida. Se refería, yo creo, a su vida tranquila lejos de los focos y la fama, una vida lejos de todo ese circo que él tanto amaba. Pero yo no dejo de pensar hasta qué punto también, de forma velada, se refería al haber perdido al amor de su vida, a Jodie. Yo recuerdo cuando oí hablar del bosón de Higgs por primera vez, del CERN y de esa búsqueda de la última partícula del modelo estándar. Había encontrado algo que me motivaba, algo que me hacía feliz. Y eso siempre me ha acompañado y ha estado al lado en toda mi carrera. Bosón de Higgs y Peter Higgs siempre han formado parte de mi vida. Por eso que estoy eternamente agradecido a él, a su obra y a su personalidad, que también nos manda un profundo mensaje. Pues espero que esto haya sido un bonito homenaje a la persona de Peter Higgs y a su trabajo. Peter Higgs, descanse en paz. Me pido sin más recordándoles que le den mucho al coco y estudien, que alguno de ustedes puede ser el próximo Peter Higgs. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Descanse, maestro.